Hoy vamos a terminar con una serie que estábamos compartiendo ya con el día de hoy por 6 semanas, que tiene que ver con disciplinas espirituales. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de la comunión. Y quiero hablar un poco como acerca de la iglesia para poder desde ese lugar explicar por qué es tan valioso ser parte de ella en forma activa, porque la verdad es que cuando nosotros creemos en Jesús, somos parte de la iglesia, indistintamente de que no nos congreguemos, indistintamente de que no pasemos tiempo con otros cristianos, el haber creído en Jesús, depositado nuestra confianza en Él, nacer de nuevo espiritualmente, implica ser añadido al cuerpo de Cristo. Y a veces escuchamos tanto, incluso puede ser que a nosotros nos haya tocado, producto de dolores, llegar a la reflexión de que de pronto no es tan valioso ser parte de una comunidad local. Y hay tantos factores que alimentan eso. Sin duda la iglesia, al estar conformada por personas a través del tiempo, esa realidad termina implicando que dentro de ella podamos ser heridos, dentro de ella nosotros podamos herir a otros, dentro de ella puede ser que no sea así como quizás activamente herido, pero sí que empiece a encontrar que hay cosas que no me gustan, que hay cosas en las que no encuentro valor, y termina esto siendo como raya para la suma. Siento que esto no añade valor a mi vida espiritual, no añade valor a mi relación con Dios, y empiezo a tener esta idea de que en realidad yo, como puedo orar en mi casa, como puedo leer la Biblia en mi casa, como Dios está en todas partes, en realidad puedo ser un hijo o una hija de Dios a mi manera, y no voy a dejar de ser amado o amada por Él, no voy a dejar de ser ni hijo ni hija. Y Satanás es tan astuto en esto de que si las mentiras fueran todas absolutamente burdas y obvias, nadie creería en ellas. Y a partir de ciertos elementos que son verdad, llegamos a estas conclusiones que son falsas. A partir de esta realidad de que podemos escuchar a Dios solo en nuestras casas, de que no hay nada, absolutamente nada que tengamos que añadir al sacrificio de Jesús para ser hijos o hijas de Dios. Entonces, nadie deja de ser hijo de Dios por no venir a la iglesia. Esas cosas son ciertas. ¿Podemos tener experiencias poderosas con el Espíritu Santo en nuestra casa? Obvio que sí. De hecho, si yo solo vengo a la iglesia y no tengo devoción personal, mi vida espiritual va a estar desequilibrada y enferma igual. Pero la exacerbación de esa idea y el pensar que podemos hacerlo bien, que podemos estar bien, que podemos disfrutar de una relación íntima, profunda, de verdad con Dios, solos, o no solos, pero en nuestros términos, con los de mi casa, con mi familia solamente, con mis primos, con mis hijos, con mis amigos, con solo los que me caen bien. Y que en el fondo me vendo esta idea, la iglesia son las personas, la iglesia no es un lugar físico, entonces si yo me junto con otras personas estamos haciendo iglesia. Y hoy en día se ha hecho como una aplicación de algo que de nuevo es súper cierto, pero que se desvirtúa, y es que nos sentamos a la mesa y decimos, esto es iglesia, totalmente verdad, pero la aplicación que hacemos de eso es, no me congrego en ninguna iglesia local porque mientras estoy con mi amigo tomando un mate aquí, tomando once en mi casa, somos iglesia. Claro, en el fondo, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando yo me junto con gente que piensa solo igual a mí? O derechamente no me junto con nadie. Lo más probable es que empiece a experimentar cada vez menos tensiones en mi vida espiritual. Y la tensión, que en general incomoda, la verdad es que es bastante necesaria. De hecho, la Biblia habla de que uno de los dones del Espíritu, que son capacitaciones sobrenaturales que da Dios a las personas para edificar y bendecir a la iglesia, es la exhortación.
es llamar la atención, animar y confrontar a otros para que Cristo sea más nítidamente impreso en la vida de otro. Es distinto, y hay una sutileza grande, la diferencia entre juzgar y exhortar. Quien exhorta se considera primero a sí mismo, no se pone en una plataforma y lo hace desde la motivación del amor, lo hace sin avergonzar ni exponer al otro. No voy a darle, por ejemplo, una exhortación a Anita, desde acá adelante yo parado, por algo que no fui capaz de decirle a Anita en la intimidad. Solos. Tampoco lo voy a hacer delante de otros o a través de la murmuración. La exhortación, sin embargo, es una bendición, porque lo que busca muchas veces es cuidar la vida del otro. Y puede ser un tema complejo abordar todos los límites de la exhortación, pero lo que estoy diciendo es que la atención es algo necesario en la vida cristiana. Hay muchas más cosas, mucha más riqueza que solamente la atención, pero voy a partir buscando acá porque quiero compartir un versículo que no había anotado, que no estaba dentro de lo que tenía para decir originalmente, pero Pablo en la carta a los Efesios al final, toda la segunda mitad de la carta, que va del capítulo 4 al 6, empieza a aplicar concretamente las implicancias que tiene la gran e impresionante obra de Cristo. Y lo lleva concretamente a relaciones. Y cuando empieza a desarrollar la forma en que nosotros podemos tener relaciones sanas, parte hablando de la relación entre el esposo y la esposa. Y cuando le dice a los hombres cómo tienen que comportarse como esposos, usa como analogía a Jesús en relación con la iglesia. Y dice así: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Para Jesús la iglesia es profundamente valiosa. Y quiero desarrollar esta idea primero. La iglesia, cuando nosotros leemos al inicio los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando en la celebración de la fiesta judía de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes y hay todo tipo de manifestaciones de poder del reino. Vemos que muchas personas creen y luego, acto seguido, se nos describe cómo empiezan a vivir las personas que han creído, que van siendo añadidas a la comunidad de los cristianos. Y al final del capítulo 2 de Hechos, se nos describe una iglesia en la que la gente tenía todo en común. Y dice que perseveraban en la oración y en el partimiento del pan. Y compartían las comidas entre las cuales estaba la cena del Señor. O sea, compartían en la cotidianidad, compartían en la espiritualidad, compartían en la celebración de las reuniones, compartían incluso los dolores asociados a ser obedientes y valientes expansores del reino en todas partes donde iban. Pero esta iglesia que se describe así fue la iglesia en Jerusalén. Inmediatamente después de que viene el Espíritu Santo, son empoderados. Pedro toma esta situación, predica y dice que 3.000 personas se convierten. Y hay como dos prédicas así icónicas de Pedro en las que un par de miles de personas se convierten. Pero esta misma iglesia en Jerusalén, la misma iglesia, en la medida en que se añadía gente, empezó a experimentar problemas en forma inmediata. Ojo, no es que la iglesia era perfecta y que la adición de gente la echó a perder, porque si la iglesia lo hace bien, sí o sí en el tiempo tiene que crecer. Es parte del hecho de ser un organismo, de ser algo vivo, el que la iglesia naturalmente debe crecer. Pero esta iglesia que en el capítulo 2 se describe así como ultra espectacular, en el capítulo 5 se nos cuenta la historia de Ananías y Zafira,
En el capítulo 2 se nos decía que como las personas tenían todo en común, había algunas personas que tomaban todo lo que tenían, lo vendían y lo ofrendaban completo a la iglesia. Pero inmediatamente aparece Ananías y Zafira y hacen algo parecido pero trucho. Y es que traen la apariencia de estar dando todos, pero en realidad se habían retenido una parte. Y uno dice, pero chuta, fueron re generosos igual. Y la verdad es que los apóstoles le dijeron eso. Pedro les dice, ustedes no estaban obligados a dar esto. De hecho, la Biblia no dice que todos vendían sus casas, dice que algunos vendían sus casas. No era una obligación en lo absoluto, era algo que algunos individuos en forma libre escogían hacer. Pero estas personas lo que hicieron por aparentar fue mentir al Espíritu Santo y murieron los dos. Y luego en el capítulo 6 de Hechos aparece una descripción de un problema ya no aislado, o sea, no existen uno o dos individuos que lo hicieron mal y para mantener la pureza de la iglesia los matamos o murieron, en este caso fulminados por la misma presencia de Dios, pero luego la iglesia siguió siendo perfecta. No, vemos que en el capítulo 6 se describe un problema más estructural y es que dice que en la medida que la iglesia seguía creciendo, había tanto judíos de Jerusalén y de Israel como judíos también que se habían convertido al cristianismo, pero que habían vivido en la dispersión, en la diáspora. Entonces eran judíos griegos. Y pasaba que, como tenían en común todas las comidas y tenían en común el suministro en general y compartían todas las cosas, entonces con la plata de estas ofrendas que se recibía se compraba comida para todos y se repartía para todos, los que tenían necesidad, por supuesto. Entonces surgió esto, dice que los judíos, algunos cristianos, perdón, empezaron a reclamar que las viudas cuyo contexto de fondo era ser judíos de la dispersión, no recibían el mismo nivel de atención que las viudas judías de pura cepa que vivían en Israel. Esto generó una disputa entre todas las personas. Y los apóstoles se habían empezado a transformar por tensión en personas que estaban ocupando su fuerza en cómo distribuir la comida. Entonces, ellos oran y toman la decisión y dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que dedicarnos a lo que Cristo nos desafió y a lo que Él nos empoderó para hacer, dedicarnos a la palabra y a la oración y al ministerio. Entonces vamos a escoger a 6 personas para que hagan la distribución de los alimentos y sirvan las mesas. Y ahí surge esto de la elección de diáconos, personas que cumplen esta función de servicio. ¿Por qué hago este alcance? Porque seguimos avanzando en la Biblia, aparece en el capítulo 7 la muerte de Esteban, en donde aparece Saulo, que luego va a ser Pablo, y él participa de la muerte de Esteban, y luego se cambia de escena, y en el capítulo 8 y 9 aparece precisamente el testimonio de este Saulo que odiaba a la iglesia porque amaba a Dios y sentía celo por Dios y creía que esto era una secta que apartaba a las personas de Dios. Entonces él obtiene cartas en las cuales es facultado para perseguir a la iglesia. Dice que Pablo azotaba a la iglesia de una manera violenta y los encarcelaba y los torturaba finalmente. Y pide cartas para poder extender este quehacer y capturar a cristianos para sofocar el cristianismo más allá de la ciudad de Jerusalén y le dan cartas para poder ir a otra ciudad. Y mientras él va a esta otra ciudad que se llama Damasco, dice la palabra que Jesús resucitado se aparece delante de Pablo. Pablo cae a la tierra y la gente, los guardias, las personas que iban con él, escuchan una voz, pero no tienen la visión que él tiene, él queda ciego, pero lo que él escucha decir a Jesús es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este elemento es como muy importante de advertir. La iglesia no era perfecta. Al igual que hoy, la iglesia no era perfecta. Tenía fallas importantes, había contienda dentro de ellas. Habían personas que creían en Jesús, pero aún así eran egoístas, aún así murmuraban, aún así hacían las cosas que hieren unos a otros. Pero Jesús está tan identificado con la iglesia
que frente a este Saulo que persigue a la iglesia, Saulo pensaba que estaba haciendo la obra de Dios mientras llevaba a cabo esto. Pero Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. Si tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Porque la iglesia y yo somos lo mismo. Yo habito en medio de ella, y luego Pablo, cuando enseña precisamente en sus cartas más adelante, nos va a decir que la iglesia es como un cuerpo de la cual Cristo es la cabeza. Entonces, Jesús se identifica con la iglesia, Jesús habita en medio de la iglesia, y es tanto su amor por ella, dice que Él se entregó a sí mismo para purificar a la iglesia y presentársela pura y sin mancha y poder habitar con esta comunidad en la eternidad, para siempre. Entonces, lo primero que tenemos que decir es eso. La iglesia no es que se ha pervertido a través del tiempo desde una perfección inicial. Lo que ha dado valor a la iglesia desde siempre es que Cristo se identifica con ella, es que Él derramó su sangre por ella, es que Él habita en medio de ella. Nunca la iglesia ha tenido valor por el hecho de que quienes la conforman sean santos y perfectos. Ahora, hemos estado hablando de disciplinas espirituales. Entonces, hoy quiero compartir acerca de la comunión. Y la comunión tiene varios aspectos, no voy a ser exhaustivo para nada. Quiero decir algunos simplemente para poner la atención de por qué es tan valioso estar juntos. Por qué es tan valioso apartar tiempo y ejercerlo como disciplina. Y cuando decimos ejercerlo como disciplina, estamos diciendo de que culturalmente hoy se nos dice que hacer algo cuando no tienes ganas es un contrasentido. Si estás cansado, si estás triste, si has pasado una semana mala, dejas de hacer las cosas que habitualmente hacías. Y eso se aplica totalmente a la iglesia. Y yo creo que después de la pandemia se aplica mucho más. Porque incluso históricamente, hasta religiosamente, los cristianos teníamos como seteado que el domingo es el día que teníamos apartado para ir a la iglesia. Pero cuando se dejó de poder ir a la iglesia, mucha gente, por ejemplo, empezó a hacer un hobby, a hacer un asado, salir a caminar. Y empezó a decir, oye, es bacán esto, qué tremenda oportunidad de tener un día libre completo, cuando a lo mejor nunca tuve esta dinámica de tener un día libre completo. Entonces, cuando empezó a haber la libertad de nuevo para estar juntos, algunos dijeron, ya, yo voy a seguir yendo a la iglesia, pero 2 veces al mes. Eso no es un pecado, no es nada terrible, pero perdemos la noción de ejercer disciplina. Ya no es algo que hacemos porque advertimos que hay un valor incluso en participar cuando no tengo ganas, o cuando estoy cansado, o cuando estoy triste, que es lo que hace una persona que ejerce una disciplina para cualquier cosa. O sea, si yo quiero quiero aprobar un ramo difícil en la U, voy a estudiar, si estoy cansado o tengo sueño, igual. De hecho, es reprobable que el ramo que más me cueste probablemente no sea el que más me guste y en el que tenga más facilidad. Entonces, es reprobable que tenga que ejercer mucha más disciplina desde ese lugar de no gustarme, pero lo hago igual porque es valioso. Entonces, la disciplina implica que hay valor indistintamente de que no me guste. Hay valor que queda porque me va exponiendo a un aspecto de intimidad con Dios que no disfruto si es que no lo hago sistemáticamente. Ahora, esto se ha visto exacerbado porque precisamente por mucho tiempo se enseñó el extremo opuesto, que es lo que nos llevó a la situación de hoy, y es que no venir a la iglesia es pecado. Y esa idea que es absolutamente mentira, que si tú faltas un día, o que si tú no vienes X cantidad de veces, o si no vienes por lo menos los domingos, todos los domingos, o si faltas un domingo, o sea, uno de cada 8, y casi como hacer una tabla de cuánto es permitido faltar para que no sea pecado, es lo que nos llevó a esta sensación de que venir a la iglesia es una carga. Y es una carga religiosa porque no venir derechamente es malo. Y como reacción a eso, optamos por ejercer nuestra libertad y decir, mira, yo voy, pero voy cuando tengo ganas. Voy cuando quiero. Y eso es distinto de una disciplina. Entonces, cuando hablamos de hacer comunión como disciplina, estamos hablando primero
de que hay una participación en la cual yo tomo la decisión de estar porque advierto que hay valor en ella. Y el valor que hay en ella es lo que quiero desglosar en algunos aspectos. Primero, la comunión es de las pocas cosas que es un fin en sí misma. La Biblia nos enseña que Dios desde la eternidad ha vivido en perfecta comunión. Él está completo, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es al mismo tiempo uno y tres. No vamos a explicar eso porque no podemos, pero esa es una realidad. Pero además, Él tiene todo un gobierno celestial de seres espirituales que habitan delante de Él y le adoran. Él no creó a los seres humanos porque necesitara personas que lo adoraran. No nos creó para sentirse completo. No nos creó porque su autoestima estaba empezando a decrecer y necesitaba ser afirmado por nuestra adoración. Él nos crea para amarnos y para compartir con otros lo que Él ya tenía. Perfecta comunión en sí mismo. Y cuando Él crea al ser humano, lo pone en Edén, crea todas las demás cosas, luego crea al ser humano y dice que entonces Dios, la palabra dice descansó, pero en hebreo la idea es disfrutó de todo lo que había creado y vino y pasó tiempo con los seres humanos en comunión. Pero después de crear al hombre, además, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces la comunión no solamente era Él disfrutando la comunión con los seres humanos, sino dando a los seres humanos el regalo de la comunión entre ellos. Y después de todo lo que describe la Biblia, de toda la historia de la salvación reflejada en ella, encontramos que la historia termina descrita en Apocalipsis con una visión acerca del futuro eterno en el cual vuelve a ocurrir lo mismo. Este Dios que originalmente habitaba en comunión en el jardín del Edén con los seres humanos, ahora habita en comunión cara a cara con los seres humanos al final de la historia. O sea, la comunión existe en el corazón de Dios en perfecta armonía desde la eternidad hacia atrás, hacia la eternidad adelante, y siempre está en el corazón que nosotros le disfrutemos, con Él y entre nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos comunidad y nos amamos entre nosotros, estamos haciendo algo para lo que fuimos creados. La iglesia tiene una gran tarea que llevar adelante, pero el tener comunión no es incidental, es un fin en sí mismo. Hay una riqueza en la que somos tremendamente bendecidos y alimentados por el solo hecho de estar juntos en unidad, estar de acuerdo, venir y decir vamos a apartar un tiempo para estar delante de Jesús. Y queremos encontrarnos con Él juntos, porque creemos que hay algo que Dios nos regala estando juntos que es distinto a lo que nos regala cuando yo estoy solo en mi casa. Ahora, por otro lado, la comunión es una característica esencial y natural, que tiene que ver con esto que decía al principio como introducción. Nosotros, por ejemplo, en nuestra visión de esta iglesia local, tenemos el elemento de ser familia como la forma en cuanto al énfasis de las relaciones en la que queremos cumplir la misión que ha sido encomendada a la iglesia. Entonces la palabra familia para nosotros está en el centro y lo usamos mucho, pero en los distintos círculos cristianos, en muchos lugares se ha reemplazado el tratarnos de hermanos por hablar de familia, porque manosear mucho el término al final ha hecho como que termina siendo una jerga canuta que no significa nada. Pero el hablar de familia es exactamente lo mismo y tiene el mismo potencial, que yo digo, hola familia, buenos días, y yo respondo porque estoy ahí y alguien me está mirando y me dice hola familia, pero la verdad es que no es que siento que esta gente sea mi familia. Ahora, el tema es que podemos ser una familia deficiente, podemos ser una familia inmadura, podemos ser una familia herida, podemos ser una familia que necesita desarrollarse y crecer en muchísimos aspectos, pero el que somos familia es una realidad objetiva, porque hemos sido adoptados por el Padre. Entonces, somos hermanos de manera real. Todos aquellos que han creído en Jesús y que ahora están en Cristo, somos parte de la misma familia, nos guste o no nos guste. La Biblia dice en Efesios 2, 19 al 20, así que ahora ustedes, los gentiles,
los que no tenían ninguna historia con Dios, los que no sabían nada acerca de Él, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Este único Jesús es la piedra de esta única casa que Pablo usa todas estas figuras. Dice, es el cuerpo, es la casa, es el edificio, es la familia. En todas estas figuras hay un solo Jesús que es el fundamento de todo y la cabeza de todo. Yo, al momento de creer en Jesús, vengo a estar en Él y el estar en Él hace que también seamos parte los unos de los otros. Cómo se desenvuelve el cuerpo de Cristo me afecta indistintamente de si yo no estoy ni ahí con Él. Indistintamente de si yo vivo en Temuco y encuentro que la gente en Temuco son tan malos cristianos que yo me conecto con una iglesia en Irán. Esos comparaciones espirituales para mí, porque están ahí donde las papas queman. Entonces, ese es el tipo de mensaje que yo quiero escuchar, porque los cristianos de Irán son realmente el tipo de cristiano que yo considero que soy. Ahora, cuando Jesús venga y confronte al cuerpo de Cristo en Temuco, yo voy a tener que hacer filita y escuchar qué tiene que decir Jesús a mí como cristiano de la iglesia en Temuco. Porque bíblicamente las iglesias son identificadas según el lugar geográfico en el que están establecidas. Entonces, a mí me puede dar lo mismo el resto de los cristianos y querer vivir mi vida sin relacionarme con ningún cristiano de Temuco porque no está espiritualmente a mi altura, pero al final Dios me va a pedir cuenta como cristiano de Temuco. Entonces, tanto lo que yo hago afecta al cuerpo de Cristo en el lugar donde estoy establecido, como el hecho de que lo que hacen aquellos donde yo estoy establecido también me afecta a mí. Con esto no estoy diciendo que si yo vivo en Freire y me congrego en Temuco, eso está mal. No, lo que estoy diciendo es que necesitamos tener una iglesia local y somos parte los unos de los otros. Necesitamos a otros y somos parte de otros, aun si no nos gusta esta idea. Luego, la comunión es un espacio de revelación. Y esto en la Biblia es muy clara, porque nosotros tenemos estos nombres que no nos suenan de nada, pero que escarbamos un poquito y decimos, y es que, por ejemplo, tenemos la carta a los Gálatas, o sea, una carta a una comunidad. Las cartas no se las llevaba cada uno para la casa, porque el papel era carísimo, que de hecho no era papel, los sistemas que se usaban para escribir eran súper caros. Entonces, incluso estamos estudiando Efesios y decimos que tanto Efesios como algunas otras cartas del Nuevo Testamento eran encíclicas. Era una carta que se leía delante de toda la iglesia y luego se distribuía a otras ciudades, a iglesias de otras ciudades. Entonces la carta no era una carta para ti, era una carta para la comunidad. La gente se reunía para escuchar lo que Dios estaba diciendo a través de Pablo en esa carta, a través de Pedro en esa carta, a través de Santiago en esa carta. Todos estaban atentos para lo que Dios quería decirle a la iglesia de Gálatas, para lo que Dios quería decirle al cuerpo de Cristo en Éfeso. Luego nosotros, herederos de la Reforma, tenemos este sesgo de que a partir de algo bueno, que fue la revalorización de Lutero de la salvación personal, nosotros terminamos exacerbando eso y volviéndonos individualistas. Y hablamos de una salvación que tiene que ver solo conmigo, con mi decisión personal con Cristo. Y ese tipo de frases nos suena como, esa frase es fundamental del cristianismo, tomar mi decisión personal por Cristo. Ahora, el problema es cuando eso se transforma en el todo del cristianismo. Porque el cristianismo, la palabra dice que si nosotros creemos en Jesús en nuestro corazón, ¿qué pasa si creemos en Jesús en nuestro corazón? Que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la Biblia dice que
el que crea en el nombre de Jesús y confiese que Jesús es ¿qué? Es el Señor. Y lo que dice la Tuti es importante porque en el imaginario colectivo lo confundimos mucho. Que Jesús, tenemos que confesar que Jesús es el Salvador. No, el elemento fundamental del cristianismo es confesar que Jesús es el Señor. El énfasis exacerbado en la justicia personal me lleva a pensar que lo más importante acerca de Jesús es que me salvó a mí. Y la verdad es que lo más importante que yo puedo advertir de Jesús es quién Él es. Y la Biblia dice que tiene un nombre que es por sobre todo nombre, que está por encima de todo, frente al cual todo, aunque no quiera, incluso aquellos que detestan a Jesús, después de que Jesús resucitó, después de haberlos expuesto públicamente a las tinieblas en la cruz, como dice Colosenses, todos, les guste o no, tienen que arrodillarse delante de Él, porque su nombre es demasiado poderoso, porque su gloria es irresistible. La Biblia dice en el Salmo 2, describiendo cómo va a ser el final de los tiempos, que todos los reyes de la tierra van a hacer guerra en contra del ungido de Dios, pero finalmente todos van a tener que arrodillarse delante de Él. Jesús está tan revestido de gloria, es tan impresionante su poder, que yo puedo detestarlo y va a haber un día donde voy a arrodillarme delante de Él igual. Porque su poder es así, porque Él es Señor. Entonces, uno de los temas importantes de la iglesia es que Él es Señor de la iglesia. Si yo quiero estar en Cristo, no puedo no amar a la iglesia. Porque Él habita en ella, porque Él murió por ella, porque Él la ama y es la cabeza de ella. La iglesia puede tener muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que ser cuidadosos. En Apocalipsis 3:20, en el contexto de cartas que Jesús, mensajes que Jesús entrega a iglesias para animarlas o confrontarlas, hay una iglesia, la iglesia de la Odisea, que le dice esto. Y a veces nosotros, este dato quizás ya es bien conocido hoy, pero lo usamos evangelísticamente y no es evangelista, no es evangelístico. Este versículo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi llamado, abra la puerta y yo entraré y voy a cenar con él. No se lo está diciendo a los no cristianos, no te está diciendo a ti como individuo, ábreme la puerta de tu corazón para que yo venga y traiga salvación personal a ti. Lo que está diciendo es, hey, iglesia, ustedes que son míos me dejaron a mí afuera. Le está hablando a una iglesia de personas que ya creyeron, le está diciendo, escuchan, estoy afuera, déjenme entrar. Déjenme ser parte de lo que están haciendo, porque la iglesia es mía, yo morí por ella y no me dejan ser parte. ¿Podemos tener nombre de iglesia y dejar a Jesús afuera? Sí. Sí, y es terrible, pero puede ser. No tenemos que dar por sentado que por el hecho de que cantamos y ofrendamos y venimos, entonces este lugar está lleno de la presencia de Dios. Si venimos con orgullo, si venimos sin discernir que Jesús es el Señor, si venimos con desidia, puedo no encontrarme con Jesús aquí. Y podemos hacerlo nosotros, todos cometer este error. Hacer cosas yo para sentir afirmación o aceptación de parte de ustedes y dejar de tener la perspectiva de que esta iglesia es de Cristo. No es de la viña, no es nuestra, no es del liderazgo, es de Cristo. Entonces, ¿está ese riesgo? Sí. Pero Jesús es tan tierno, es tan amoroso, a pesar de su gloria y su poder, que toca la puerta disponible a volver a entrar. Imagínense la figura, la iglesia por la que Cristo murió, este Cristo más encima que se describe en Apocalipsis, resucitado en gloria, con pies como el bronce bruñido, ojos de llama de fuego, el pelo blanco como el sol. Ese Jesús glorioso dice, déjenme entrar. Y voy a volver a entrar. Y voy a sentarme con ustedes y voy a comer. Y quiero alimentar sus almas y sus vidas completas. Aún ese Jesús está dispuesto a volver a entrar. Entonces, la iglesia es el lugar al que Cristo habla, donde tenemos la más segura revelación. Porque nos podemos animar unos a otros, como Diego nos invitaba a orar unos por otros hace un rato, podemos bendecirnos, podemos declarar lo que sabemos de Dios. A lo mejor si me dicen, piensa en un atributo de Dios que conozcas, chuta, qué bueno que pidieron uno porque me sé uno. Pero puedo declarar esto sobre otro.
Y con fe decir, gracias Señor, porque tú eres fiel. Y oro porque también es maravilloso ver que tu fidelidad se manifiesta en la vida de mi hermano o de mi hermana. Y oro para que haya más provisión de fidelidad y tanto ella pueda disfrutar tu fidelidad como ella pueda ser fiel como tú eres fiel. Y puedo, desde lo poco que tengo, bendecir a otro, dándoselo, animándole, confrontándole en amor. Y lo último, derivado un poco de lo mismo, de esto mismo, del cuidado que tenemos que tener respecto del individualismo, respecto a nuestro seguimiento de Jesús, es que la comunión es un espacio para la comisión. Nosotros no estamos aquí solamente para ser bendecidos, solamente para ser sanados. Gracias, esposa. No estamos solamente para ser libres, no estamos solamente para ser salvos. En la medida en que yo experimento que estas cosas son tan profundas y me doy cuenta de que literalmente yo estaba muerto en mi espíritu, pero Jesús, que era inocente y es Dios, se entregó a sí mismo para que yo tuviera vida. El impacto de eso es tan profundo que no puede solo impactarme a mí como individuo, tiene que llevarme a responder en fe como discípulo. Y discípulos son aquellos que quieren ser como su maestro. Y Jesús vivió una vida de servicio, de entrega, de renuncia, de amor. Y de hecho nos enseñó que es más bendecido dar que recibir. Y no solo nos enseñó eso, sino que vemos esta descripción en los evangelios de Jesús como un hombre lleno de gozo, lleno de ternura, frente al cual los niños querían estar cerca, frente al cual la gente quería que fuera a su matrimonio, a su cumpleaños, a su kermesa, a su bingo, a la rifa, a lo que fuera que hicieran, querían que Jesús estuviera porque era una persona vibrante, era alegre, era vivificante, era maravilloso estar con él, a pesar de que en cualquier momento se podía dar vuelta y decir, apuntar algo profundamente desviado en tu corazón. Y Jesús lo hacía todo el tiempo. Iba, cuando la gente iba en la 7ª copa de vino, ¡pah!, entregaba una palabra que confrontaba el corazón. ¿Por qué una persona que me puede exponer de manera terrible quiero tenerla al lado mío? ¿Por qué alguien que puede señalar mi pecado quiero que venga a mi cumpleaños? Por último, otro día, pero no mi cumpleaños. ¿Por qué lo voy a invitar a mi casa? ¿Por qué Zaqueo, que era un hombre pecador, se bajó corriendo? Estaba desesperado por ver a Jesús, pero cuando Jesús le dice, Zaqueo, bájate, voy a ir a comer a tu casa, él sintió que tenía el honor más grande del mundo. Y Zaqueo sabía quién era él y tenía una impresión de quién era Jesús. O sea, estaba en peligro. Jesús era reprobable que le dijera algo como lo que finalmente pasa, lo confronta. Pero Jesús era tan vibrante, es tanto su gozo, que a pesar del riesgo que representa, es alguien deseable de tener en medio nuestro. Entonces, este Jesús deseable nos encomienda a vivir vidas como la que Él vivió, vidas que son difíciles, desafiantes, de morir a mí mismo, pero nos muestra que ese seguimiento trae para nosotros la plenitud de vida que nuestra cabeza nos dice que no es la plenitud de vida. Y aquí es donde viene la irrupción, como la paradoja del reino. El que quiera ganar su vida, que esté dispuesto a perderla. El que quiera tener una vida plena, que esté dispuesto a morir. El que quiera tener gozo desbordante, que sirva a todos. El que quiera ser el primero en el cielo, que se humille delante de todos los otros. El Evangelio da vuelta todas las cosas que nosotros creemos que traen satisfacción, placer, gozo y plenitud. Pero tenemos el testimonio de miles y miles y miles de personas a través de la historia que cuando hicieron lo que Jesús decía, experimentaron la plenitud que Jesús prometió. Porque Él es fiel y es verdadero. Entonces, tenemos una comisión. No estamos aquí solo para ser bendecidos. Estamos para que, como Abraham, somos herederos de la bendición de Abraham, bendecidos para bendecir. La Biblia, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero antes de eso le dice, todo el que te bendiga a ti será bendecido.
y el que te maldiga a ti será maldito. O sea, somos primero nosotros bendecidos, pero luego esa bendición tiene que derramarse a otros. Entonces, el evangelio es también esto. Si tú quieres plenitud, si has pasado mucho tiempo estando triste, si has pasado mucho tiempo estando desorientada, perdida, enfermo, enferma, sin un sentido claro de propósito, con confusión, con todas estas cosas, el camino para encontrar respuesta y satisfacción no es la autorrealización, es el discipulado siguiendo a Jesús. La paradoja del evangelio, por contradictoria que suene, es la única verdad que cumple. Entonces, lo que hablo y quiero compartir hoy para cerrar, no tiene que ver con exaltar a la iglesia, tiene que ver con exaltar a Cristo en medio de ella y advertir que la iglesia es el mecanismo, el espacio, la comunidad, la nueva humanidad, la familia, el pueblo, el edificio, la casa, figura tras figura. Es este el lugar en el que Él quiere revelarse. Es Jesús el que tiene que ser exaltado. Por tanto, si yo quiero a Jesús, si advierto el valor que hay en Él, su belleza, su gloria, su poder, entonces este es el lugar. Y no porque esta iglesia local sea mejor que ninguna, ni porque tengas que congregarte obligatoriamente en esta porque escuchaste esta palabra hoy. Es discernir que el cuerpo de Cristo tiene un valor tan alto que Él derramó su sangre por nosotros. Pero no solo por cada uno de nosotros. Sí, Él te ama y me ama y somos sus hijos amados y podemos repetir todas las promesas que hay para cada uno de nosotros como hijos e hijas individuales. Su amor es tan tierno, es tan específico que Jesús dice, Dios sabe cuántos pelos hay en tu cabeza. O sea, el individuo tiene absoluto lugar en una relación personal de intimidad con Dios. Pero el evangelio no puede reducirse solo al individual. Si quieres experimentar más de la plenitud de Dios, entonces es comunitariamente. Y es comunitariamente y hay valor, incluso si hoy cantó Diego las canciones que no me gustan. Incluso si hoy predicó Claudio que no me gusta que predique. Incluso si está predicando la serie que no me gusta. Estaba esperando que a ver, ¿cuándo termina la serie para ahora sí venir el próximo domingo? Porque esta serie no me gustó. Indistintamente de si hoy o el domingo anterior no conectaste profundamente con lo que estaba pasando, siempre que nosotros nos disponemos a hacer aquello que representa el diseño de Cristo, va a haber fruto, va a haber bendición. Si yo oro todos los días, va a ser bueno para mí. Si yo leo la palabra todos los días, si yo ayuno periódicamente, no todos los días por supuesto, si yo ayuno, va a haber bendición. Y ojo, pregúntale a cualquier persona que ore todos los días, pregúntale a cualquier persona que ayune periódicamente, pregúntale a cualquier persona que lea la Biblia todos los días. Nadie siente que escucha la voz de Dios cada vez que lee la Biblia. Nadie llora y se tira de guata y vibra en su corazón todas las veces cuando ora. Nadie experimenta el fuego del cielo y la unción del Espíritu todas las veces que hace algo. Pero cuando tú habitas en ese lugar, en comunión, en oración, en la presencia, en búsqueda, hay como capas de sedimento del cielo que van quedando depositadas en ti. Y va habiendo como un depósito del cielo en tu corazón que se empieza a llenar. Y cuando viene la tensión, cuando viene la angustia, cuando viene el dolor, te das cuenta de que respondes de una manera que no esperabas. Porque hay una provisión que no sabías que se estaba acumulando. Y tienes paz cuando antes pensabas que era imposible tener paz. Y tienes paciencia cuando antes pensabas que era imposible tener paciencia. ¿Y por qué se leí un pasaje que hablaba de paciencia hace 8 meses? Y ni me gustó, no lo destaqué, nada. Pero esa palabra se activó en mí porque estuve delante de Dios meditando en ella en el momento en que la necesité. Y recordé una prédica que no me gustó en el momento en que la necesité. Y recordé lo que esta persona oró por mí en el momento en que lo necesité, porque había un depósito del cielo en mí. Entonces, no estamos solo para autorrealizarnos, pero locamente la mayor autorrealización ocurre cuando vivimos como Jesús para otros.
Y la comunión va a tener que ver con estos dos aspectos. Más plenitud y más sacrificio, que termina trayendo de nuevo más plenitud. Así que oramos para pedir al Espíritu Santo que Él traiga en nosotros esta convicción de que hay una provisión distintiva, especial del cielo para nosotros cuando habitamos delante de Él juntos. Hay cosas que Él quiere decirnos cuando estamos juntos. Hay cartas que Él escribe para la casa del Padre, para la iglesia en Temuco, para la iglesia en Chile. Hay cosas especiales en las cuales nosotros mismos vamos a vibrar en nuestro corazón cuando seamos parte de lo que Él está hablando a la iglesia, de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en ese espacio comunitario es donde el individuo encuentra, esto parece una cuestión sociológica, pero es en el espacio comunitario del cuerpo de Cristo donde el individuo experimenta su máxima satisfacción. No es aislado buscando mi propia plenitud donde encuentro la máxima satisfacción. Incluso si todo te resulta. Incluso si tú aislado encuentras el trabajo que quieres, encuentras el sueldo que quieres, la familia que quieres, los hijos que quieres, aún si se te da todo lo que anhelabas, no vas a encontrar la plenitud que puedes encontrar muriendo a ti mismo por seguir a Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias porque eres sorprendente y das testimonio de Jesús a nuestra vida. Queremos exaltarte disponiendo nuestro corazón para amar lo que tú amas y para obedecerte. Que nuestro mayor anhelo sea ser obedientes, humildes y valientes para creerte a ti, para confiar en ti, para seguirte a ti. Y todas estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Pero el valor no está en eso. El valor no está en el poder que tú nos puedas dar. El valor está en que tú habitas en medio de nosotros. Y que aquello que quizás fue lo más explícito que nos dijiste respecto de cómo seguirte es: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Y yo te quiero invitar a esto hoy. Abrazar esto y responder con todo ese contexto a esta invitación de Jesús hoy. Yo sé que si nosotros hablamos yo digo 4 o 5 cosas por ser abarcativo, lo más probable es que todos tengamos que responder sí. Si digo, vamos a orar hoy por los enfermos, por los que tienen problemas relacionales, por los que están cansados o por los que tienen problemas económicos. Y los invito a pasar adelante. Todos caminamos con cargas, con dolores, con preocupación. El punto es que creemos que Dios está para satisfacer estas cosas, trayendo más lucas, trayendo que el que estoy enojado con me pida perdón a mí, que las cosas se resuelvan por inercia hacia mi favor, en vez de entender que Dios quiere darnos todas estas cosas, quiere bendecirnos, Él quiere suplir nuestras necesidades materiales, emocionales, espirituales, pero ha establecido formas. Y el no querer someternos a sus formas, por tosudos, por duros, por arrogantes, nos lleva a seguir en el mismo lugar. Y llevo 8 años de mi vida orando para tener paz en mi corazón y descanso para mi alma. Y todo parece que va en la dirección contraria a mi alrededor. Nunca encuentro paz y me siento cada vez más intranquilo, más angustiado, más cansado, más desesperado. Lo que te invito hoy es que podamos responder a esta invitación de Jesús con todo este contexto de lo que compartí hoy de fondo, pero responder a esta invitación de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para vuestras almas. Si tú estás cansado o cansada, yo te invito a que podamos hacer esto de
sacar la silla. Si a ti esto te expone y no quieres, está súper bien, porque esto es algo que hay que hacer en absoluta libertad. Pero si esto te resuena y puedes sentir que Dios te está hablando a ti y te está invitando de manera personal, pero en medio de una familia, para proveer descanso, y disiernes que esto de aprender a ser manso y humilde es algo serio, pero que vale absolutamente la pena, porque fiel es el que hace las promesas y fiel va a ser en cumplir. Si has intentado 1.000.000 de cosas y no has encontrado descanso para tu alma, cuando Jesús te dice, de esta forma vas a encontrar descanso para tu alma, sí lo vas a encontrar. Te invito a que podamos tener un tiempo, y pocas veces yo hago esta invitación a que esto se manifieste en una postura física, pero yo te invito a que puedas hacer como un acto de fe el arrodillarte delante de Dios, frente a esta invitación de Jesús. Aprendan de mí, Espíritu Santo, haz resonar estas palabras de Cristo en medio de la iglesia ahora. En el nombre de Jesús te pedimos, haz resonar el testimonio de Cristo en medio de la iglesia ahora. Aprendan de mí, iglesia, aprendamos de Cristo, que es manso y humilde. Ningún otro, a pesar de su gloria, de su poder, a pesar de que Él ya habitaba en el cielo en el lugar de mayor honor, ningún otro en la historia de la humanidad fue manso y humilde de corazón como Jesús, quien se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo. Se humilló todo lo que podía humillarse por amor a nosotros. Y ese mismo Jesús dice, si tú aprendes de mí a ser manso, dócil y humilde, a obedecer fácil, al que Dios le dice a la derecha y va a la derecha inmediatamente. Si quieres descanso para tu alma, ese es el camino, obedecer rápido, ser humilde. No pensar que Dios está equivocado, no pensar que su palabra está equivocada, obedecer rápido. Espíritu Santo, ven ahora en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú ministres directamente en nuestros corazones mientras levantamos esta oración a ti y te decimos como comunidad, como iglesia, Señor, como iglesia queremos decirte que queremos hacer las cosas a tu manera, que reconocemos y te pedimos perdón por las veces en las que te hemos dejado afuera o te hemos dejado entrar como si fueras un espectador de lo que nosotros hacemos. Por las veces que hemos dicho, Jesús, ven y siéntate en el trono porque es tu iglesia, pero nuestro corazón ha estado lejos de humillarse y de reconocer en plenitud que es tu iglesia y solo tuya. Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón. Límpianos, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro ahora, en el nombre de Jesús, que venga esta provisión sobrenatural de traer descanso para el alma. Aquellos que han dispuesto su vida entera para ser mansos y humildes como tú eres manso y humilde. Gracias, papá. Gracias, Señor. Yo te animo a que puedas. No quiero como súper extender este momento para pensar que si sigo 8 minutos y digo ciertas palabras nos vamos a arrollar todos. Quiero animarte a que si tú te has presentado delante de Jesús con tu corazón de esta forma, creas con fe que Dios te escucha, te ha escuchado y Él quiere traer esta provisión de paz. Así que recuerdo estas palabras de Jesús cuando Él resucitó y están los discípulos en el aposento alto llenos de miedo y Jesús traspasa la pared y dice, paz a ustedes, paz a ustedes, paz para sus almas, paz para nuestras almas, paz para nuestro corazón. Cree en tu corazón que hoy has recibido una provisión de paz de Jesús mismo resucitado, frente a cuya invitación has dicho sí. Gracias, papá, porque
a pesar de todas nuestras flaquezas y debilidades, de ser una iglesia compuesta por personas que están lejos de ser perfectas, aún así tú eres nuestra cabeza. Aún así habitas en medio de nosotros e incluso cuando nos desviamos, tienes la ternura y la misericordia de decir, déjenme entrar otra vez porque voy a volver a sentarme con ustedes, a comer con ustedes y a tener ese lugar de intimidad. Queremos adorarte ahora, Señor, y yo te animo ahora a que podamos terminar esta reunión adorando juntos con un espíritu renovado de gozo. Que podamos terminar celebrando juntos el tiempo que hemos tenido hoy, cantando con todo nuestro corazón, con esta convicción ahora de que Jesús está con nosotros y que lo que nosotros cantamos juntos tiene tanto valor si lo hacemos con un corazón humilde, con gozo, con alegría y como conscientes de que estamos juntos delante de Dios. Así que si has tenido experiencias de las que has cantado por cantar, no quiero juzgarte por eso en este momento, sino animarte a que podamos terminar adorando a través de estas canciones que vamos a compartir y que nuestro gran anhelo y motivación ahora sea exaltar a este Jesús increíble, maravilloso, tierno, poderoso. Porque para aquellos que adoramos a Jesús, la noticia de que un día todos se van a arrodillar es una buena noticia. Nosotros vamos a estar arrodillados en adoración, pero los orgullosos y los rebeldes van a estar arrodillados igual. Entonces, ¿qué mejor que aprender a estar con nuestro corazón quebrantado delante de este Jesús que merece adoración y que la va a recibir sí o sí en el tiempo señalado?